Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Corte Constitucional frenó el eventual regreso de las aspersiones aéreas con glifosato sobre cultivos de uso ilícito. El fallo que tumba el protocolo ambiental para las aspersiones también ordena realizar una consulta previa con las comunidades de las zonas donde se busca fumigar. El presidente Duque anunció que acatará el fallo, pero advirtió que la aspersión con glifosato es una herramienta fundamental para la lucha contra el narcotráfico. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La juez 14 de conocimiento envió esta tarde a la cárcel a Jonier Leal, confeso asesino de su madre y de su hermano, el estilista Mauricio Leal. Jonier permanecerá recluido en los calabozos del búnker de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que le sea asignado el centro penitenciario donde cumplirá con la medida de aseguramiento. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un juez tumbó la creación del operador público de transporte de Bogotá al considerar que no hubo estudios necesarios para justificar dicha creación. El juez sexto administrativo declaró nulo el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo que autorizaba constituir un operador público. La decisión judicial suspende por ahora la puesta en marcha de La Rolita, la empresa pública de transporte que ya estaba lista y empezaría a operar con más de 1,000 buses en el segundo semestre del año en Ciudad Bolívar. El distrito apeló la decisión del juez ante el tribunal. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente Joe Biden describió su primer año en la Casa Blanca como uno de los grandes desafíos y logros. Biden teme que un enfrentamiento en Ucrania pueda fácilmente salirse de control y abre las puertas a nueva cumbre con Vladimir Putin. La OMS alertó que los contagios a nivel mundial siguen subiendo después de que el mundo registró más de 18 millones de casos en 7 días. COVID-19 se propaga como nunca antes en las Américas, alerta la Organización Panamericana de la Salud. Más de 61,000 personas podrían morir a causa del COVID-19 en las próximas 4 semanas en Estados Unidos. Estados Unidos recomienda no viajar a 4 países de América Latina por el aumento en los casos de COVID-19. En Inglaterra se levantarán la mayoría de restricciones contra el COVID-19 desde el próximo 26 de enero. Fiscalía de Nueva York señala a Donald Trump de inflar el valor de sus empresas. El primer ministro británico Boris Johnson enfrenta una rebelión de sus propias filas en el Partido Conservador. La inflación en el Reino Unido se disparó a su mayor nivel en los últimos 30 años. Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció su primera rueda de prensa de 2022 en la víspera del aniversario de su toma de posesión como 46º mandatario de la nación norteamericana, luego de haber ganado esas intensas elecciones contra Donald Trump. En su declaración, Biden reconoció que su primer año tuvo grandes desafíos, pero también enormes progresos. Hizo alusión a la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19, a la recuperación de la economía del país y además prometió un desastre para Rusia si invade Ucrania e insistió en las conversaciones nucleares con Irán. A un año de su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden describió cómo fueron sus primeros 365 días al frente de la principal potencia mundial, cuando sufre una fuerte caída en su popularidad debido a su incapacidad de cumplir muchas promesas y en medio de una sensación de que los eventos en el país y en el exterior están fuera de control. De hecho, para Biden fue un primer año de desafíos y progreso. Tomorrow will mark 1 year since I took office. It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. El presidente llega a la conferencia en un momento de agotamiento nacional y moral exhausta a medida que la pandemia de coronavirus se acerca a su tercer año con la irrupción de la variante Omicron. I know there's a lot of frustration and fatigue in this country. And we know why. COVID-19, Omicron has now been challenging us in a way that it's the new enemy. But while it's cause for concern, it's not cause for panic. We've been doing everything we can
learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. Mientras hizo alusión a la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19. We're going to stick with our vaccination efforts because vaccinations work. So get vaccinated, please, and get your booster. Look, we're also increasing testing. Should we have done more testing earlier? Yes, but we're doing more now. We've gone from 0 at-home tests a year ago to 375 million tests on the market in just this month. Ante la pérdida de poder adquisitivo en muchos hogares, gracias a la peor inflación en casi 40 años, Biden reconoció que los estadounidenses están luchando con el alto costo de vida y apoyó los esfuerzos de la Reserva Federal para combatirla. Now, the second challenge we're facing are prices. COVID-19 has created a lot of economic complications, including rapid price increases across the world economy. People see it at the gas pumps, the grocery stores, and elsewhere. So, here's what we're going to do. A critical job in making sure that the elevated prices don't become entrenched rests with the Federal Reserve, which has a dual mandate: full employment and stable prices. También advirtió que bajar la inflación requerirá un esfuerzo a largo plazo, mientras celebró la creación de 6 millones de empleos durante su primer año de administración. Biden dijo que no prometió en exceso lo que haría por los estadounidenses cuando asumió en el cargo y culpó de sus incumplimientos a los republicanos. I didn't overpromise, but I think if you take a look at what we've been able to do, you'd have to acknowledge we made enormous progress. But one of the things that I think is something that, one thing I haven't been able to do so far is get my Republican friends to get in the game of making things better in this country. El demócrata afirmó que no anticipó una oposición tan fuerte a sus proyectos por parte de los republicanos. I did not anticipate that there'd be such a stalwart effort to make sure that the most important thing was that President Biden didn't get anything done. Sobre la tensión en la frontera ucraniana, Biden anticipó que Rusia pagaría un alto precio si decidiera invadir este territorio, incluyendo un elevado costo humano y un profundo daño a su economía. E incluso afirmó que Vladimir Putin todavía no quiere una guerra a gran escala por Ucrania. I think he still does not want any full-blown war, number one. Number two, do I think he'll test the West, test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him. And I think he'll regret having done it. Aunque dejó en evidencia su temor a que un conflicto en Ucrania se salga de las manos. I'm very concerned that this could end up being, look, the only war that's worse than one that's intended is one that's unintended. And what I'm concerned about is this could get out of hand, very easily get out of hand. Biden también se mostró relativamente optimista sobre la posibilidad de salvar el acuerdo nuclear con Irán y anunció que la vicepresidenta Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula en 2024. Y es que Joe Biden cumplió un año como presidente de Estados Unidos y cuando inició su mandato hizo muchas promesas que no ha podido cumplir hasta ahora. Lo cierto es que su popularidad decae y la imagen de la potencia mundial también. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ha pasado un año desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició su mandato durante un periodo de crisis nacional con un mensaje de unidad y esperanza. Biden fue elegido para el cargo con la promesa de que sanaría las divisiones partidistas del país, pondría fin a la implacable batalla contra el coronavirus y volvería a encarrilar la economía. Ahora, a medida que se acerca a su marca de un año en el cargo, las esperanzas de progreso en muchas de esas promesas se han atenuado. Biden comienza su segundo año en el cargo con la inflación en su nivel más alto en 40 años, los casos de Omicron se disparan y su gran plan de gasto interno sigue estancado en el Congreso. Su impulso por la reforma del derecho al voto también parece estar condenado al fracaso, el segundo golpe a la agenda de Biden por parte de miembros de su propio partido demócrata.
Sin duda, la Casa Blanca de Biden puede reclamar una serie de logros en su primer año. En marzo logró un paquete de ayuda COVID-19 por $1,9 billones, que brindó apoyo financiero a familias particularmente afectadas por la pandemia. Biden obtuvo otra victoria a fin de año al lograr el respaldo de los republicanos para un plan de infraestructura por $1,2 billones. Sin embargo, en medio sucedió lo que para muchos es el mayor error de Biden, la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Como consecuencia, los talibanes tomaron el control del país con aplastante velocidad y lideraron un enorme retroceso en los derechos humanos en el país, especialmente en lo concerniente a los derechos de las mujeres. El presidente estadounidense espera restablecer la narrativa de su administración y declarar un par de victorias más a tiempo para las elecciones intermedias de alto riesgo dentro de 9 meses, pero enfrenta desafíos más allá de la pandemia, desde preocupaciones crecientes con Rusia y China hasta vientos en contra políticos históricos en casa. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken alertó que Rusia podría atacar a Ucrania en muy poco tiempo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en su visita a la ciudad de Kiev, dijo que Rusia podría lanzar un nuevo ataque contra Ucrania con muy poco tiempo de anticipación. We have been engaged in the past couple of months in an intense focus on Ukraine because of the significant buildup we've seen of Russian forces near the Ukrainian border. No provocation, no reason. Except that we have a very significant force. We know that there are plans in place to increase that force even more on very short notice, and that gives President Putin the capacity, also on very short notice, to take further aggressive action against Ukraine. Blinken también dijo que Washington seguirá brindando asistencia de defensa a Ucrania y renovó la promesa de severas sanciones económicas contra Rusia en caso de una nueva invasión. Continue our relentless diplomatic efforts to prevent renewed aggression and to promote dialogue and peace. At the same time, we continue to bolster Ukraine's ability to defend itself and make clear the costs that the United States and Europe will impose on Moscow if it rejects the diplomatic path that we've laid out. And proceeds with an unwarranted, unprovoked, unacceptable invasion or destabilization of Ukraine. Por su lado, Rusia ha rechazado las peticiones de retirada de sus tropas, diciendo que tiene derecho a desplegar sus fuerzas donde quiera en su propio territorio. El viaje de Blinken a Ucrania y Alemania, planeado a toda prisa, se produce antes de las conversaciones que mantendrán este viernes en Ginebra con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La Armada de Rusia confirmó que está coordinando unas próximas maniobras navales junto a las fuerzas de Irán y China en un intento de afianzar su alianza militar frente a Occidente. Así lo informó la Flota del Pacífico de la Marina rusa al asegurar que un grupo que incluye un crucero de misiles, un gran barco de guerra antisubmarinos y un gran buque cisterna ya anclaron en las costas iraníes. De hecho, los ejercicios navales tendrán lugar en el Golfo Pérsico, región donde se concentran el 40% de las reservas de petróleo del mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo que los contagios con COVID-19 en todo el mundo siguen aumentando, aunque a un ritmo más lento frente a la inicial disparada de casos registrada en semanas anteriores. Del 10 al 16 de enero, los casos globales de COVID-19 aumentaron un 20%. Hubo más de 18 millones de casos nuevos. El organismo reiteró que la pandemia no está ni cerca de concluir. En su más reciente actualización epidemiológica semanal, la Organización Mundial de la Salud señaló que el número de nuevos contagios de COVID-19 subió en todo el mundo salvo en África, donde los casos cayeron en casi un tercio, mientras el número de muertes se mantuvo estable. Según las cifras del organismo, del 10 al 16 de enero, los casos mundiales de COVID-19 aumentaron un 20% en comparación con la semana anterior, con más de 18 millones de nuevos contagios, una cifra que podría significar que la cuarta ola causada por la variante Omicron empieza a ceder, frente al descomunal aumento récord del 50% registrado por el organismo hace 2 semanas. In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet. I remain particularly concerned
about many countries that have low vaccination rates, as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. En términos de regiones, el sudeste asiático fue el que sufrió el mayor aumento de casos con un 145% más de infectados. La cifra también subió un 68% en Medio Oriente, mientras los incrementos más pequeños se registraron en América y Europa con un 17% y un 10% respectivamente. La OMS reiteró su llamado a no subestimar la pandemia, especialmente a la variante Omicron que sigue barriendo el mundo, advirtiendo que es engañoso considerar la enfermedad que provoca como leve, mientras la pandemia no está ni cerca de concluir. La inflación en el Reino Unido se disparó al mayor nivel en los últimos 30 años después de que el índice de precios al consumo se situó en diciembre en el 5,4%, una cifra que redobla la presión sobre el Banco de Inglaterra y el gobierno de Boris Johnson, mientras los británicos no logran controlar los aumentos en los precios de alimentos, ropa y energía. El poder adquisitivo de los hogares británicos se está debilitando y el precio de los bienes y servicios cotidianos aumenta más rápido que los salarios. Así lo refleja la tasa de inflación del Reino Unido, que aumentó inesperadamente al nivel más alto desde 1992. El índice de precios al consumo anual de Gran Bretaña se situó en diciembre en el 5,4% frente al 5,1% del mes anterior, la mayor cifra en 30 años. Un ascenso que respondió al alza de los precios de los alimentos, ropa y la energía, que podría aumentar hasta un 50% este año, mientras los encargados de formular políticas en el Banco Central de Inglaterra están sopesando otro aumento en las tasas de interés a partir del próximo mes. Y al ritmo al que está creciendo el precio de bienes y servicios en el Reino Unido, la cifra de la inflación podría situarse fácilmente por encima del 6% cuando llegue la primavera y trasladar a los hogares británicos una presión insostenible. El primer ministro británico Boris Johnson enfrenta una rebelión de sus propias filas en el Partido Conservador e incluso en el Parlamento. Un legislador Tory pidió su renuncia con una frase que ya se hizo popular: en el nombre de Dios, váyase. El premier está contra las cuerdas debido a la fuerte polémica desatada por las fiestas en la sede de gobierno británico en pleno confinamiento por el COVID. Son las horas más oscuras para Boris Johnson, cada vez más debilitado y al borde de su salida del gobierno británico. Esto debido a que el primer ministro está acusado de celebrar una docena de fiestas en pleno confinamiento, mientras imponía a los ciudadanos reducir drásticamente sus contactos personales debido al coronavirus. De hecho, ante el torrente de críticas que Johnson ha recibido tanto de políticos amigos y opositores como de ciudadanos, el premier tuvo que dar explicaciones ante la Cámara de los Comunes en una caótica sesión donde la tensión y las arremetidas fueron el orden del día, y en la que Johnson tuvo que defenderse de un total de 5 llamados a su dimisión, aunque el más impactante fue el realizado por el legislador conservador partidario del Brexit, David Davis, haciendo un duro llamado a la acción. But I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday, he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amery to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Johnson está contra las cuerdas y ahora enfrenta una rebelión en las filas de su propio partido después de que varios Tories dieron un paso adelante para poner fin a su permanencia en el cargo. La más relevante fue la decisión del diputado conservador Christian Waitford, que abandonó el oficialismo para unirse a la oposición laborista en plena sesión del Parlamento. Mientras la prensa británica filtró detalles sobre el que ya llaman el complot del pastel de cerdo, tras una reunión de unos 20 jóvenes diputados conservadores que se reunieron para hablar sobre una posible moción de confianza contra Johnson, asegurando que tienen suficientes votos para lograr que deje el cargo. Los casos de COVID-19 continuaron acelerándose y alcanzaron nuevos picos en las Américas durante la última semana. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud, que confirmó al menos 7,2 millones de nuevas infecciones y más de 15,000 muertes por COVID en la región.
Advirtiendo que actualmente la pandemia del coronavirus se propaga como nunca antes en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que las infecciones por COVID-19 siguen acelerándose en América, alcanzando nuevos picos, con 7,2 millones de nuevos casos y más de 15.000 muertes relacionadas con la enfermedad en la última semana. Estados Unidos y Canadá continúan experimentando un aumento de las hospitalizaciones por COVID-19, en tanto el Caribe presenta el incremento más pronunciado de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según informó la Agencia de Salud Regional, que también señaló que Panamá, Costa Rica y Honduras están notificando el mayor número de nuevos casos en Centroamérica, y estos se duplicaron en la última semana. Una previsión global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revela que más de 61.000 personas podrían morir a causa del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos predicen que más de 61.000 personas más podrían morir a causa del COVID-19 en las próximas 4 semanas. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus ha causado la muerte de 854.076 personas en Estados Unidos. La previsión podría suponer una medida de 2.575 muertes diarias por COVID-19 frente a la media actual de 1.576 diarias. Los CDC incluyeron proyecciones que indican que el número de muertes aumentará de forma constante, pero lenta durante las 3 primeras semanas, seguida de un descenso en la última semana. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos incluyeron a la lista de destinos riesgosos a 22 países a quienes se les impuso la categoría de mayor riesgo para viajar por el COVID-19. En el listado fueron incluidas 4 naciones latinoamericanas cuya situación sanitaria fue considerada de riesgo muy alto por este país norteamericano. El descomunal avance de la variante Omicron en algunas naciones fue motivo para que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos incluyeran a 22 nuevos países en su lista de destinos riesgosos, pese a que apenas hace una semana solo 2 naciones fueron posicionadas en el nivel 4 de riesgo muy alto, como es el caso de Israel, Australia, Egipto y Qatar, actual sede del Mundial. Esto debido a su actual situación epidemiológica, que a criterio de los CDC son destinos de nivel 4 debido a que se registraron más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Por lo que se recomienda a los viajeros estadounidenses evitar visitar estos territorios y, de hecho, en el listado fueron incluidos 4 estados latinoamericanos por la actual situación sanitaria que enfrentan. Se trata de Argentina, Uruguay, Panamá y Bolivia, destinos a los que los CDC recomiendan evitar viajar al considerarlos destinos riesgosos. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que serán levantadas la mayoría de las restricciones impuestas para frenar el avance del COVID-19 en Inglaterra a partir de la próxima semana, incluido el uso de tapabocas en el transporte público y en las tiendas. Además, también levantarán las directivas para trabajar desde casa y los certificados de vacunación. Aunque los casos se dispararon a niveles récord por la rápida propagación de la variante Omicron en el Reino Unido, las hospitalizaciones y las muertes no aumentaron en la misma medida, en parte debido a la masiva campaña con dosis de refuerzo y la menor gravedad de esta cepa del coronavirus. Datos suficientes para que el primer ministro británico Boris Johnson anunciara el fin de las principales restricciones anti-COVID impuestas para combatir a Omicron en Inglaterra. Y a partir del jueves 27 de enero, el uso de tapabocas ya no será obligatorio. No se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y determinadas reuniones multitudinarias. From now on, the government is no longer asking people to work from home. The cabinet concluded that once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. In the country at large, we will continue to suggest the use of face coverings in enclosed or crowded spaces, particularly when you come into contact with people you don't normally meet, but we will trust the judgment of the British people and no longer criminalise anyone who chooses not to wear one. El nuevo enfoque del gobierno Johnson busca convivir con el virus después de un aparente punto máximo en los casos, asegurando que a medida que el COVID se vuelve endémico, hay que sustituir las obligaciones legales por consejos y recomendaciones. Además, el premier descartó prorrogar la normativa que impone el aislamiento para los casos positivos de COVID-19 cuando expire el próximo 24 de marzo.
En Estados Unidos, de acuerdo con un informe de la fiscal general de Nueva York, el expresidente Donald Trump infló el valor de sus propiedades para supuestamente distorsionar información ante los bancos e inversores. En un documento judicial de más de 100 páginas, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que encontró pruebas significativas que sugieren que Donald Trump y la organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos. James asegura haber hallado una cantidad notable de supuestas discrepancias entre la situación real de las propiedades del expresidente y lo declarado a entidades financieras, aseguradoras y el mismo servicio de rentas internas para conseguir ventajas y millones de dólares en ahorros fiscales. Con este informe, James pretende apoyar su petición para que tanto Donald Trump como sus hijos tengan que testificar en el caso que tiene abierto en los tribunales de Nueva York y en el que son objeto de una intensa investigación por la posibilidad de que la organización Trump, que reúne a las empresas del expresidente, haya cometido fraude en sus actividades entre 2004 y 2020. Tonga permanecerá al menos 4 semanas más incomunicada del exterior después de que la erupción volcánica del sábado cortara el cable que provee al archipiélago telefonía e internet. La compañía de cable estadounidense Subcom señaló que tomará al menos 4 semanas para reparar el cable de conexión de Tonga. La potente erupción de un volcán submarino seguido de un tsunami que se expandió por todo el Pacífico cortó este cable de comunicaciones y dejó totalmente aislado este archipiélago del resto del mundo. La poca comunicación establecida con ese país ha sido a través de teléfonos satelitales, principalmente de embajadas extranjeras en la capital Nuku'alofa. El operador de telecomunicaciones Digicel, que está tratando de reactivar servicios básicos de 2G domésticos, indicó que recuperar la telecomunicación internacional puede tardar tiempo. Las autoridades locales también han logrado restablecer parte del sistema eléctrico y se encuentran valorando los daños causados por el desastre natural. La campaña de recaudación de fondos para ayudar a los damnificados por la explosión del volcán de Tonga, creada por el abanderado olímpico Pita Taufa Tofua, ha recibido más de $310,000. Según la página GoFundMe, los fondos se destinarán a los más necesitados, así como a la reparación de las infraestructuras y de las escuelas y hospitales que resultaron dañados. Las autoridades peruanas calificaron el derrame de petróleo en Ventanilla como el peor desastre ecológico ocurrido en el país en los últimos tiempos. Además, exigieron a la petrolera española Repsol que responda por los daños causados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que el derrame de petróleo en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos y que ocasionó un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. El derrame ocurrió el sábado en la refinería La Pampilla, ubicada en Ventanilla, un distrito de la provincia del Callao, en la región capital peruana. Según informó la empresa, el accidente ocurrió durante el proceso de descarga del buque tanque Mar Dorium de bandera italiana, presuntamente debido a la violencia del oleaje que produjo la erupción volcánica submarina cerca de Tonga. Las autoridades peruanas han hallado cubiertas de petróleo, diversas especies marinas muertas y otras con vida que fueron rescatadas. La Cancillería y las autoridades ambientales de Perú le exigieron a la petrolera española Repsol que responda por el derrame de unos 6,000 barriles de crudo. La Fiscalía peruana abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la refinería. Las multas podrían alcanzar los $34,5 millones. Muy buenas noches. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó nuevamente su candidatura presidencial. Lo hizo dentro de la coalición Centro Esperanza. En ese grupo competirá con Sergio Fajardo, con Alejandro Gaviria, con Juan Manuel Galán, con Jorge Robledo, con Carlos Amaya y con Juan Fernando Cristo. Ella es nuestra invitada esta noche. Mire, doctora Ingrid, gracias por aceptar esta invitación y le quiero contar lo siguiente. Realizamos hoy con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta sobre su candidatura presidencial. Vea los resultados. 2 fueron las preguntas que realizó el Centro Nacional de Consultoría sobre Ingrid Betancourt.
Primera, ¿a usted le gusta que Ingrid Betancourt sea candidata presidencial? Sí, 36%. No, 50%. ¿No sabe, no responde? 14%. ¿Usted votaría por ella? Sí, 32%. No, 60%. ¿No sabe, no responde? 8%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Como usted ve, doctora Ingrid, el resultado es sorprendente. 36% de la población entrevistada dice que le gustaría que usted fuera candidata. Y el 32% dice que votaría por usted. ¿Qué le pareció el resultado? Me parece impresionante. Me inspira a decirle a Colombia que tengo una inmensa gratitud y que esos resultados pues, me obligan a ir con todo el cariño, con toda la pasión, concentrarme para ser su presidenta. Ahora mire, doctora Ingrid, ¿qué la condujo a usted finalmente a tomar la decisión de lanzarse como candidata presidencial? Pues ya es en realidad una declaración de amor a Colombia. Yo hubiera podido tomar otras decisiones, habían problemas, habían dificultades, todo se sorteó. Pudimos tomar esta decisión con tranquilidad, con el apoyo de toda la familia. Para mí es una bendición, es un gran momento de mi vida poder volver a retomar las banderas donde las dejé, poder decirle a Colombia que estoy lista, que he curado mis cicatrices, cerrado las heridas, que estoy con todo mi amor dispuesto para que transformemos a Colombia, este país que amamos todos, que sabemos que es el mejor país del mundo, que todos hemos vivido a nuestra manera como un infierno, pero que sabemos que también podemos transformarlo en un paraíso. Y ese es mi compromiso con ustedes, trabajar con ustedes para que Colombia sea el país que soñamos. Y mire, doctora Ingrid, ¿qué hizo usted o qué dijo usted para convencer a su madre y a sus hijos, a su familia entera, de cómo los convenció para que aceptaran que usted fuera candidata? Pues ya a mí, de verdad, pues fue difícil porque ellos obviamente estaban muy preocupados cuando veían que esto era una posibilidad y un cambio de vida tan fuerte para mí. Pero le recordé lo que mi papá nos decía a mi hermana y a mí cuando éramos pequeñas. Él decía que nosotros teníamos que aprender a discernir nuestro vector de vida y que uno construía con sus decisiones en todo el transcurso de su vida ese vector que apuntaba hacia un camino y que ese camino uno tenía que ser coherente y saberlo interpretar, saberlo discernir y respetar eso que era la vocación de la vida de uno, para lo cual uno había llegado a este mundo. Y para mí, a pesar de las dificultades, nunca he dudado que mi vector de vida es estar sembrada en Colombia y aportarle a Colombia para que podamos hacer de Colombia el país de la felicidad, el país donde cada uno de nosotros encuentre sus oportunidades como seres humanos, con todo lo que es Colombia. Colombia es un pueblo maravilloso, donde podemos amarnos, donde somos solidarios, donde abrimos las puertas de nuestras casas y nos han convencido de que somos otra cosa, que somos unos aviones, que somos unos tramposos, que somos unos abusivos, porque el sistema de corrupción necesita que creamos eso para que todos pasemos de agache y pensemos que nos beneficiamos con los sobornos y con las trampas. Pero no, esos no somos nosotros. Y vamos a luchar por nuestra verdad, por lo que realmente somos, por devolverle a los colombianos y a Colombia su verdadera identidad. Usted bien sabe, y lo saben todos ustedes también, que esta es una nación machista. ¿Cómo piensa usted hacer, doctora Ingrid, para derrotar, para vencer el machismo de este país? Pues Yamid, primero, la mitad más uno de los colombianos somos mujeres, así que ahí ya tenemos un buen
un buen caudal de apoyo. Pero adicionalmente, muchos de los hombres han entendido que ser machista es una posición contra natura. Ser machista en realidad nos hace daño a todos. Castra a los hombres emocionalmente porque los hace aproximarse a las mujeres como objetos, entonces no las pueden amar, no se pueden vincular emocionalmente con nosotras, y adicionalmente les hace pensar que la única manera de resolver los problemas es a través de la fuerza, de la imposición, de la dictadura, a gritos, a machetazo. No, yo creo que nos sirve a todos una visión de mujer para el país, y eso es lo que le voy a decir a los colombianos y los quiero convencer de que nos demos la oportunidad de sacar todos nosotros en el corazón de cada uno, hombres y mujeres, hay un lado femenino. Hay que sacarlo, hay que empoderarlo. Es el lado del amor, es el lado de la reconciliación, es el lado de la solidaridad, de la confianza, de creer en el otro, de darle segundas oportunidades. A Colombia la tenemos que volver a armar, tenemos que hacerle una profunda reingeniería a nuestro país, a nuestras instituciones. Tenemos que desmontar el sistema de corrupción para poder liberarnos todos de todos esos atavismos que nos han secuestrado nuestras oportunidades, y por lo tanto yo creo que a todos nos conviene esa visión de mujer. Ahora mire, doctora Ingrid, de todas maneras, aun cuando ustedes, mujeres, sean mayoría, el país es machista. ¿Usted cree que Colombia ya alcanzó la adultez necesaria para ser como un país como Alemania, con la señora Merkel, como Inglaterra, con la señora Thatcher, con la misma Argentina, con la señora Kirchner, con la misma Nicaragua, como estuvo a punto de serlo Estados Unidos con la señora Clinton? ¿Usted cree que el país ya alcanzó esa adultez política? Claro que sí. Yo creo que Colombia está lista. Yo creo que las mujeres hace mucho tiempo demostraron que eran capaces de liderar al país. Pero yo creo que hoy en día no solamente las mujeres lo han demostrado, sino que los colombianos están sintonizados con ese cambio. Yo estoy convencida de que este es el año de la mujer. Pues ojalá tenga usted razón, de acuerdo con su teoría, en el sentido de que ya la nación alcanzó la suficiente mayoría electoral como para elegir a una mujer como presidenta. Quisiera, doctora Ingrid, formularle otras preguntas sobre su eventual programa de gobierno, pero ya el tiempo se nos agotó. ¿Acepta usted grabarlo ahora mismo para transmitir mañana? Claro que sí, Yamé. Mil gracias por la invitación y la oportunidad. Muy amable a usted. Y a ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos, y los invitamos a ver mañana, en este horario, la segunda parte de la entrevista con la doctora Ingrid Betancourt. Ahora los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Corte Constitucional frena regreso a aspersiones con glifosato. Aplazamiento de fumigaciones supone que el actual gobierno no las podrá reanudar, dicen organizaciones. La aspersión es necesaria, dice el presidente, como constancia. Juez envía a la cárcel a Jonier Leal, confeso asesino de su madre y su hermano. Colombia alcanzó 30 millones de vacunados con esquema completo contra COVID. Juez tumba operador público para transporte en Bogotá por falta de estudios. Cae capo colombiano del narcotráfico en España. Canciller alerta sobre enriquecimiento de servidores públicos. Crecimiento general de precios de alimentos. Procuraduría abre investigación contra alcaldesa. Alcalde de Cartagena arremete contra fiscal, procuradora y contralor. Atletas denuncian acoso sexual por parte de su entrenador. Otra masacre en Antioquia. Siguen disparados precios de café y petróleo. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La Corte Constitucional frenó hoy el eventual regreso de las aspersiones aéreas con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en Colombia.
En un fallo de tutela, la Corte Constitucional dejó sin efectos la resolución con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó el protocolo ambiental presentado por la policía que se usaría ante el eventual regreso de las aspersiones aéreas con glifosato para combatir los narcocultivos. La Corte determinó que el gobierno vulneró los derechos a la consulta previa y a la participación en materia ambiental de decenas de comunidades que habitan en las zonas donde se ejecutarían las fumigaciones, pues no se les consultó. El Ministerio del Interior había conceptuado que no era necesario consultarlos. Por ello, la Corte le ordenó a la ANLA, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adelanten a más tardar en un año el proceso de consulta previa. La consulta deberá abarcar 104 municipios en los departamentos de Guaviare, Meta, Bichada, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca, con una población aproximada de 570.000 personas, donde hay más de 230 resguardos indígenas o consejos comunitarios. La sala considera preciso recordar a la AMLA y demás autoridades accionadas que cualquier decisión administrativa sobre la actividad de aspersión debe considerar y acatar los parámetros constitucionales definidos por la Corte Constitucional, especialmente aquellos relacionados con la aplicación del principio de precaución. A propósito del fallo, organizaciones sociales advierten que las fumigaciones con glifosato ya no serán posibles en lo que resta del gobierno de Iván Duque. Organizaciones que acompañaron la tutela que acaba de fallar la Corte Constitucional aseguran que esta sentencia también tumba el propósito anunciado por el gobierno de Iván Duque de reanudar lo más pronto posible las aspersiones con glifosato para combatir los narcocultivos. Al menos durante este gobierno va a ser muy difícil que regresen las aspersiones con glifosato. En primer lugar, se le quitó piso jurídico a la aprobación del Plan de Manejo Ambiental que aprobó la ANLA en abril del año pasado. El gobierno Duque no podrá asperar con glifosato. La Corte Constitucional insiste en que hay que dar unas garantías de participación. Nosotros vemos con mucha dificultad que el gobierno pueda llegar a hacer la consulta previa durante los 6 meses que le quedan. Para el eventual regreso de las fumigaciones se requiere, entre otros, que esté vigente el Plan de Manejo Ambiental que acaba de tumbar la Corte y un concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El presidente Iván Duque reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender el protocolo ambiental con el que su gobierno pretendía reanudar las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato. Dijo que la aspersión aérea es necesaria en la lucha integral contra el flagelo del narcotráfico. El presidente Iván Duque declaró esta noche que no conoce el contenido del fallo de la Corte Constitucional, pero que lo acatará y aplicará, como en su concepto lo ha hecho el gobierno con las decisiones de los tribunales. Llevamos ya prácticamente 3 años trabajando, acoplándonos a las directrices de la Corte Constitucional y de hecho los procesos de licenciamiento se estaban trabajando de conformidad con los protocolos que fueron señalados por la Corte. Obviamente miraremos muy bien el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación. El jefe de Estado dejó una reflexión como constancia. La aspersión es necesaria para la lucha integral contra la droga. Nosotros tenemos que enfrentar el fenómeno del narcotráfico con todas las herramientas a nuestra disposición, bajo un sentido amplio de intervenciones, como está en la política nuestra de Ruta Futuro. Eso implica erradicación, destrucción de laboratorios, eso implica también desarrollo alternativo, eso implica sustitución, pero también implica tener las herramientas de aspersión con precisión donde corresponde. El presidente Duque también dijo que es un deber moral enfrentar al narcotráfico, fuente de todas las violencias. La mayoría de candidatos presidenciales celebró la decisión de la Corte Constitucional que, por el momento, frena las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato. En la lucha contra el narcotráfico lo que se debe combatir es el negocio y en cambio con el campesinado aplicar la sustitución de cultivos ilícitos, coincide la mayoría de candidatos presidenciales. Gracias a la Corte Constitucional por frenar la aspersión aérea con glifosato. Una vez más, Iván Duque y su gobierno invirtieron tiempo, plata y energía en una propuesta inútil, costosa y divisoria. En muchas de las regiones de la periferia de Colombia, la única presencia del Estado no puede ser una avioneta arrojando veneno. Es una muy buena decisión de la Corte Constitucional,
salva a los campesinos de Colombia del veneno del glifosato, que no soluciona el problema del narcotráfico y que por el contrario causa enormes daños al ambiente y a la salud de los colombianos. La fumigación con glifosato no sirve como instrumento para contrarrestar a las estructuras criminales, afecta el medio ambiente, destruye comunidades. Hay que concentrar la lucha, el combate contra el narcotráfico en la producción de la cocaína, en la producción, más que en la siembra, en la producción de la cocaína, en la comercialización. Sin embargo, Enrique Gómez de Salvación Nacional se opuso a la decisión de la Corte. Dice que eso favorece a las mafias. En una nueva e inaudita decisión, la Corte Constitucional ha vuelto a impedir que se inicien las fumigaciones aéreas con glifosfato en los cultivos ilícitos en el país, promoviendo de nuevo con sus decisiones la cultura criminal. Lo cierto es que con la decisión de la Corte, en este gobierno ya no habrá fumigación con glifosato. La juez 14 de conocimiento envió a la cárcel a Jonier Leal, confeso asesino de su madre y de su hermano, el estilista Mauricio Leal. La juez 14 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento a Jonier Leal, confeso asesino de su madre y de su hermano, el estilista Mauricio Leal. La juez destacó que este crimen no es como cualquier otro. Evidentemente es grave cegar la vida de cualquier ser humano, pero cegar la vida de la mamá y cegar la vida del propio hermano denota una gravedad absolutamente alta de la conducta punible. La funcionaria judicial también hizo una reflexión sobre este caso que ha consternado a todo el país. Me sorprende cómo, mientras algunos al parecer quieren acabar con la vida de su progenitor y su hermano, otras personas, me incluyo, pues haríamos lo que fuera por tener todavía con vida a nuestra madre. Destacó que Jonier Leal deberá permanecer en la cárcel ante la posibilidad de que atente contra otros de sus familiares. Que esa libertad le permitiría atentar en contra de cualquier otra persona de esa familia. Luego entonces considera el despacho que igualmente se cumpliría con este presupuesto. Jonier Leal permanecerá en los calabozos del búnker de la Fiscalía donde se encuentra actualmente, mientras el IMPEC define a qué cárcel podrá llevarlo dependiendo de la disponibilidad de los cupos carcelarios. El fiscal del caso recalcó en la frialdad y la sevicia con la que Jonier Leal llevó a cabo este doble homicidio y luego quiso engañar a la justicia. En su momento le recordó que no existe el crimen perfecto. Jonier, no hay crimen perfecto. Créeme, no hay crimen perfecto. Y así llegamos a determinar inferencialmente tu participación. Ahora está pendiente que se defina si Jonier Leal tramitará un preacuerdo con la Fiscalía, con lo que podría recibir una rebaja de hasta la mitad de la pena. El doble homicidio. De acuerdo con la Fiscalía, Jonier Leal asesinó primero a su madre, propinándole una puñalada mientras ésta se encontraba dormida. Bajó de su habitación al cuarto donde se encontraba Marlene Hernández y descargó, y con tanta fuerza, que con una sola puñalada que le llegó hasta la columna, acabó con la vida. Luego subió a la habitación de su hermano, lo obligó a tomarse un medicamento llamado Sopiclona que tiene efectos hipnóticos y sedantes. Posteriormente, dice la Fiscalía, Jonier golpeó a su hermano Mauricio Leal, lo obligó a escribir la carta de suicidio y le propinó después varias heridas profundas con un cuchillo. La Fiscalía señala que después del doble crimen, con sangre fría, Jonier Leal llevó a su mamá al cuarto de su hermano y la acomodó junto a él en la cama. Con sangre fría, su señoría, el cuerpo de su madre. ¿Para qué? Para acomodarla en la habitación de su hermano Mauricio. Con la mala fortuna que entre las escaleras se queda una gota de sangre de Marlene Hernández Tobar.
Luego limpió la escena usando guantes y elementos de aseo que fueron hallados por los investigadores en la terraza de la vivienda. Los peritos que analizaron la escena del crimen encontraron manchas de sangre en la habitación de la señora Marlene Hernández, una mancha de sangre en un escalón que conducía a la habitación de Mauricio Leal, sangre también en el sifón de la ducha que usaba Jonier y una toalla también con sangre de una de las víctimas. El fiscal del caso señaló que este doble homicidio fue motivado por intereses económicos. El abogado que defiende a las tías de Jonier Leal, víctimas en este proceso, cuestionó que no se haya formalizado la aceptación de cargos y que no se le haya imputado el delito de tortura al acusado. Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el abogado que representa a las tías de Jonier Leal cuestionó que la Fiscalía no haya imputado el delito de tortura. La defensa de las víctimas cuestionó que no se hayan tenido en cuenta los golpes y demás agresiones proferidos en contra de Mauricio Leal mientras se le obligaba a escribir la falsa carta de suicidio. El fiscal del caso respondió diciendo que no hay pruebas suficientes para acreditar el delito de tortura. Vale la pena recordar que no podemos confundir el delito de tortura con la sevicia al momento de obtener dicho provecho y causar dicho daño, porque efectivamente son tipos penales distintos y no se deben realizarlos para incrementar el daño al procesado con un delito inexistente. El abogado de las víctimas también cuestionó que no se haya dado trámite a la imputación de los cargos. Sin embargo, la juez negó estos recursos y la Fiscalía aseguró que habrá otras etapas del proceso en la que se podrá formalizar esta aceptación. Siguen en aumento drástico las muertes diarias por COVID-19 en Colombia. En las últimas 24 horas, cerca de 170 personas murieron por cuenta del virus. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 27.603 personas se infectaron de COVID-19. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país, otras 91.144. Los casos activos bajaron levemente a 151.355. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 169. El total de fallecidos en medio de la pandemia por COVID-19, 132.437 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 31.516. El total de recuperados en Colombia llega entonces a 5.322.450 recuperados. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El domingo 32.317 contagios, 136 fallecidos. El lunes 24.272 contagios, 134 fallecidos. Ayer 28.849 contagios, 138 fallecidos. Hoy 27.603 contagios, 169 fallecidos. Ya son 11 días consecutivos con aumento en las muertes por COVID-19. La Asociación Colombiana de Salud Pública dijo hoy que se necesita un mayor control de las medidas de bioseguridad en el transporte público para frenar los contagios con COVID-19. Muchos usuarios ni siquiera están usando tapabocas. Así luce por estos días el transporte masivo en Bogotá. Mucha gente no utiliza el tapabocas correctamente a pesar del aumento de los contagios y las muertes por COVID-19. La Asociación Colombiana de Salud Pública está pidiendo más control a las medidas de bioseguridad en el transporte masivo. Aumentar las rutas y frecuencias en horarios pico, presencia de gestores sociales que garanticen la observancia de protocolos de bioseguridad y la entrega gratuita de tapabocas. En las estaciones de Transmilenio hay ventas ambulantes de tapabocas, sin embargo, no todos los usan. El autocuidado es necesario. Mucha gente no compra el tapabocas a pesar de los contagios. Sí, hay personas que definitivamente no lo usan porque no sé qué piensan, no se dan cuenta y aún así dándose cuenta de las consecuencias de todo lo que está pasando, no lo asimilan como es. Esta semana el número de enfermos por COVID ha superado los 150.000, por lo que los gremios médicos están pidiendo más control al uso del tapabocas en el transporte público. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En Colombia, 30 millones de personas han sido vacunadas contra el COVID-19 y el 60% de la población ya ha sido inmunizada con el esquema completo. El reporte oficial del Ministerio de Salud sobre el Plan Nacional de Vacunación da cuenta de una cifra superior a los 30.123.000 personas que en el país ya se han aplicado
su esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Por estos días, cuando se reanudan las clases en colegios y universidades, el gobierno está intensificando el llamado para aumentar todavía más esas cifras y se completen los esquemas a los niños en edad escolar. Y debemos garantizar que estos niños lleguen con una protección específica a las instituciones educativas, que terminará siendo también una protección en nuestros hogares y una protección a nuestros adultos mayores. Así que no hay otra prioridad en el país en este momento que vacunar a nuestros niños. Según los reportes oficiales, a la fecha, más de 4,5 millones de personas se han aplicado los refuerzos o terceras dosis de las vacunas contra el COVID. Un juez tumbó el operador público de transporte de Bogotá al considerar que no se hicieron estudios necesarios para justificar su creación. El distrito apeló la decisión. El juez sexto administrativo declaró nulo el artículo 91 del Plan de Desarrollo que autorizaba constituir un operador público de transporte en Bogotá. El mismo día de hoy apelamos la decisión del juez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien en septiembre ya nos dio la razón y estamos convencidos que en esta ocasión no la volverá a dar. La decisión judicial suspende por ahora la puesta en marcha de La Rolita, la empresa pública de transporte que ya estaba lista y empezaría a operar en el segundo semestre del año en la localidad de Ciudad Bolívar. El contrato interadministrativo que firmamos es para la unidad funcional en Perdomo, es un patio en Perdomo que tendrá 195 vehículos 100% eléctricos. Según el fallo de primera instancia, no se realizaron los estudios previos que justificaran la creación del operador. El mismo juez ya había suspendido el operador público de transporte por 4 meses. En esta oportunidad, el distrito apeló y el tribunal tumbó la medida cautelar. A través de una carta, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió al vínculo entre el dirigente de los ganaderos José Félix Laforí y las autodefensas. El ex jefe de las autodefensas preso en Estados Unidos envió una carta para confirmar todo lo denunciado por el ex gobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Osorio aseguró que hubo influencia paramilitar en la designación de José Félix Laforí como directivo de la Federación Nacional de Ganaderos y también aseguró que Laforí le pidió a Mancuso que apoyara la campaña de Mario Iguarán para el cargo de fiscal general. Debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del ex fiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Laforí. Todo ello fue verdad. Mancuso además aseguró que Laforí leyó un memorial escrito por él. La ley de moralización que entró en vigencia permitirá detectar a tiempo el enriquecimiento injustificado del patrimonio de funcionarios públicos, explicó hoy la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, usted... En conversación con Noticentro 1 CMI, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, promotora de la Ley de Moralización y Prevención de Corrupción que puso en vigencia el presidente Duque, explicó que uno de los instrumentos con que ahora cuentan las autoridades es la alerta temprana que van a tener para detectar enriquecimiento injustificado de servidores públicos. Hay casos donde es evidente, todo el mundo dice, no, es que ese señor entró a este cargo y era una persona común y corriente y se volvió riquísimo en 2 años. Pues cuando pasa eso, hay que entrar a mirar de dónde viene ese enriquecimiento. Otra herramienta será la trazabilidad que tendrán los recursos del Estado destinados a obras públicas. De tal manera que el Estado pueda asegurarse que los ingresos y anticipos que entraron a un contrato se van a ejecutar en ese contrato y no puede haber cruces o traslapes de recursos entre distintos contratos. La vicepresidenta reconoce que las herramientas anticorrupción deben ser mejoradas periódicamente para cerrarle el cerco a los criminales. El Pacto Histórico hizo el lanzamiento de sus listas al Congreso. En el evento, Gustavo Petro respondió a Sergio Fajardo, quien lo cuestionó diciéndole que para él es más fácil hacerse elegir abrazado de corruptos. Una lista cerrada para que la mitad de los elegidos sean mujeres. Una lista del pacto histórico para derrocar el régimen de la corrupción y hacer que las leyes de Colombia le respondan al interés general, al interés genuino de las y los millones de colombianos que han sido excluidos del poder en Colombia. Con estas palabras, Gustavo Petro presentó a los candidatos de las listas al Congreso por el Pacto Histórico. Petro le respondió a Sergio Fajardo, quien cuestionó los apoyos que el senador y ahora candidato habría recibido en un evento en Antioquia.
Para Gustavo Petro es fácil decir que va a liderar la lucha contra la corrupción, pero al parecer le es mucho más fácil tratar de hacerse elegir al lado y abrazado de los corruptos. No todo vale. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Los corruptos son esos de juntar la administración con paramilitarismo, dejar que la seguridad sea manejada por representantes de las mafias delincuenciales. Petro le insistió a las directivas del Partido Liberal a sumarse al pacto histórico. Hoy fue reabierta la posibilidad de que el Centro Democrático y los precandidatos de la coalición Equipo por Colombia hagan una consulta interpartidista conjunta para escoger a un candidato único a la presidencia de la República. David Barguil y Federico Gutiérrez, precandidatos presidenciales de la coalición Equipo por Colombia, le enviaron estas cartas a Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, para que no cierren las puertas y hagan una coalición en busca de un solo candidato de la centro derecha a las elecciones presidenciales. No es el momento de egos, no es el momento de mezquindades, es el momento de ni siquiera solo pensar en uno u otro partido en particular o en una candidatura a través de egos. Que entendamos que la unidad es necesaria para defender los valores democráticos y las libertades en nuestro país. Esto se da después de la negativa del Centro Democrático a buscar alianzas con Equipo por Colombia, tras la declaración de Alejandro Char, que eso significaría estigmatizaciones por el desprestigio del uribismo. El expresidente Álvaro Uribe se manifestó al respecto. Una coalición debería ser sobre puntos fundamentales para la libertad y la democracia. El unanimismo es imposible. Las diferencias no deberían ser objeto de estigmatizaciones. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insistió en que la revocatoria en su contra es fraudulenta y aseguró que seguirá defendiendo su gestión. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insiste que la revocatoria es fraudulenta y que hay irregularidades en el proceso de firmas por suplantación. Habíamos pedido desde hace un mes que nos dejaran acceder a las cuentas. Solo hace 24 horas el Consejo Nacional Electoral nos permitió que alguien de nuestro equipo pudiera ver las cuentas. También el mandatario local se refirió a la circular enviada por la Procuraduría a funcionarios y al mismo alcalde de no poder hacer campaña por su refrendación. Vamos a hacer campaña contra el alcalde, pero el alcalde no puede hacer campaña. Afortunadamente la ley es muy clara. El alcalde sí puede hacer campaña. Por su parte, el alcalde Daniel Quintero dice que viajaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde va a pedir garantías porque han notado una seria persecución política y jurídica. Un llamado a la Procuraduría para que levante la prohibición que le impuso al alcalde de Medellín de poder defender su gestión en el proceso de revocatoria en su contra, hizo la misión de observación electoral MOE. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, manifiesta que la Procuraduría está confundiendo la participación en política con evitar que los alcaldes y mandatarios que están en proceso de revocatoria puedan defender su gestión. Sería un contrasentido que cuando los ciudadanos tienen que tomar una decisión frente a si se revoca o no un mandato, no puedan tener una información equilibrada de las dos partes que entran en contienda frente a la mirada que tienen sobre la gestión administrativa y nada más se queden con una de las versiones. Lo que no pueden hacer los mandatarios es utilizar recursos públicos para defenderse. La jornada de votación para decidir sobre la revocatoria al alcalde de Cúcuta está en vilo. Ya había fecha, pero la registraduría tuvo que suspenderla con el argumento de que no hay recursos para hacerla. 30 de enero era la fecha de votación de la revocatoria al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Sin embargo, la registraduría le informó al comité promotor que no estaban los recursos para llevarla a cabo. Después de casi 15 días, se le viene ayer a ocurrir a través de una carta a decirnos o a decirle al gobernador que no tienen recursos cuando el año pasado están asignados a finales de año. En la comunicación, la registraduría explicó que el Ministerio de Hacienda no había entregado los recursos. Sin embargo, fuentes del ministerio explicaron que los recursos pertenecientes a la vigencia 2022 están disponibles desde el 1 de enero. Hacía falta un remanente debido a que el 5 de enero la registraduría solicitó un monto mayor al aprobado. Ese excedente, conoció Noticentro 1 CMI, hoy fue autorizado. No obstante, la aprobación, según fuentes de la registraduría, no alcanzaría los tiempos para la contratación de la logística. Si bien es cierto, los recursos estaban aprobados parcialmente, no estaba la totalidad para poder contratar toda la logística requerida. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría preguntó a los colombianos sobre la candidatura presidencial de Ingrid Betancourt. Dos fueron las preguntas que realizó el Centro Nacional de Consultoría sobre Ingrid Betancourt. Primera, ¿a usted le gusta que Ingrid Betancourt sea candidata presidencial?
sí 36%, no 50%. ¿No sabe, no responde? 14%. ¿Usted votaría por ella? Sí 32%, no 60%. ¿No sabe, no responde? 8%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Me parece impresionante. Me inspira a decirle a Colombia que tengo una inmensa gratitud y que esos resultados pues me obligan a ir con todo el cariño, con toda la pasión, concentrarme para ser su presidenta. Dice Ingrid Betancourt que 20 años después de su candidatura presidencial y 6 años y medio de secuestro, está lista para gobernar a Colombia. Que estoy lista, que he curado mis cicatrices, cerrado las heridas, que estoy con todo mi amor dispuesto para que transformemos a Colombia. La encuesta y la reacción de la candidata presidencial Ingrid Betancourt fueron presentadas en el programa Pregunta Yamit, que se emite todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Los colombianos ya sufren en sus bolsillos el incremento de las tarifas y los altos precios de enero, impulsados por la alta inflación con que terminó el 2021 y por los incrementos de comienzo de año. Los alimentos, servicios de salud, arriendos, servicios públicos y los útiles escolares subieron sus precios. La carne de res, carne de aves, la papa y los aceites comestibles están intocables. Precios de carne están súper altos por la exportación. Sí, señor, ahorita hay una alza, se dobló todos los valores de la carne. Por decir algo, la carne estaba cotizándose a 9.000 pesos la libra, ahorita está a 12.500 la libra. Productos costosos para la época, la papa común, que oscila entre 150 y 155 mil pesos el bulto de la variedad parda pastusa. Estos 4 productos son fundamentales para la elaboración del popular corrientazo que ya siente el alza. Nos tocó subirle, honestamente, 1.000 pesitos al almuerzo, al corrientazo, ¿no? Los precios de las legumbres también están por las nubes. La alberja estaba a 3.000 pesitos de granada, está a 5.000 el día de hoy. Bueno, se ha mantenido estos días en 5.000 pesitos, 2.500 en cáscara. La habichuela, que estaba muy económica, estaba a 1.500 la libra, está a 3.000 pesos. La cebolla cabezona también subió a 1.500 la libra. El limón está a 2.500. Pero no solo los alimentos han subido, la gasolina, el seguro obligatorio, los arrendamientos, los peajes, los gastos notariales, el pasaje de Transmilenio, las matrículas y por supuesto los útiles escolares. Está caro, están carísimos. A este duro panorama hay que añadir que este mes se reactivó el cobro del impuesto al consumo del 8%, es decir, comer fuera de casa saldrá más caro. Un informe de la Banca de Oportunidades revela que más colombianos se están atrasando con sus obligaciones financieras. El estudio denominado Transacciones en línea y bienestar financiero midió la salud financiera de los colombianos con el fin de tener un diagnóstico claro del mercado y seguir fortaleciendo la cultura e inclusión en el país. Allí se encontró que el 54,8% de las familias están atrasadas en alguna obligación financiera. Además, el 41% tiene ingresos solo para cubrir gastos necesarios. Adicionalmente, evaluamos otras características que hacen que las personas tengan mayor bienestar financiero. Estas son, por ejemplo, ser hombre, tener estudios universitarios y, adicionalmente, realizar transacciones en línea. La Banca de Oportunidades afianza la tarea de inclusión. Estamos midiendo una de las 4 dimensiones de la inclusión financiera, la cual es el objetivo último de la inclusión financiera, que es el bienestar financiero. El estudio se realizó sobre 3.721 adultos. La Procuraduría le abrió una investigación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presunta participación política. Objetivo es que podamos... La investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá es por presuntamente desconocer la ley al trinar desde su cuenta de Twitter mensajes con contenido político partidista, concretamente por este trino en el que advierte: el uribismo va solo hasta primera vuelta, ja, ja, ja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello, sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez, no más. Recordó la Procuraduría que se considera falta utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos y en las controversias políticas. Nuevos hechos de inseguridad en Bogotá. En una acción heroica, un hombre evitó el robo de su motocicleta en el norte de la ciudad y una banda en Suba está rompiendo los cerramientos de los conjuntos residenciales para entrar a robar.
Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre se abalanza sobre un delincuente que se iba a llevar su moto. La rápida reacción hizo que el ladrón perdiera el control. Pese a que fue rodeado e intimidado por 4 hombres, este héroe frustró el robo. En otros hechos de inseguridad, una banda conocida como los romperrejas tiene azotados a los conjuntos residenciales en el norte de Bogotá. Con ceguetas, cuchillos, herramientas que ellos tienen, rompe las rejas, ingresas en las horas de la noche, saquean los apartamentos. Barrios como Mirandela, Tejares, Villanova y San Pedro Plaza son blanco de esta banda integrada por 7 personas que actúan en horas de la noche. En 4 oportunidades han ingresado abruptamente, roban los apartamentos. La localidad de Suba, donde opera esta banda, registró 980 casos de hurto en el último año, es decir, el 13% del total de hurtos a vivienda en Bogotá. Un perro de la policía de Carabineros halló un cargamento de 10.000 chocolatinas que en su interior tenían marihuana y que serían distribuidas en colegios. 10.000 barras de chocolatinas con marihuana fueron descubiertas por Zeus, un perro pastor holandés con 6 años de edad de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. El alucinógeno había sido empacado en 3 cajas dentro de una bodega de una empresa de mensajería en la ciudad de Medellín, en donde se logró incautar 42 kilos de chocolate que venían del departamento de Cundinamarca. El alijo pretendía ser distribuido, según las investigaciones de la Policía Judicial, en varios colegios de la capital antioqueña. La intención era distribuir estos chocolates en los entornos educativos a estudiantes de colegios y universidades, aprovechando el regreso a clases. Cada unidad tendría un valor aproximado de 5.000 pesos para un valor total cercano a los 50 millones de pesos. El alcalde de Cartagena, William Dow, arremetió contra el fiscal, el contralor y la procuradora, a quienes acusó de no hacer nada por su ciudad. Con palabras soeces, el alcalde de Cartagena, William Dow, se fue en contra de los órganos de control del país. Y si se altera el orden público, yo responsabilizo al fiscal general, a la procuradora general y al contralor general de Colombia. Los responsabilizo por ser los alcahuetas, por constituir la columna dorsal de la corrupción en la ciudad de Cartagena, porque ustedes no hacen un culo por Cartagena. Lo anterior luego de conocer una posible suspensión a varios de sus funcionarios, entre ellos la secretaria de Salud, Joana Bueno, por parte de la Contraloría Distrital. Y si este bandido sinvergüenza, contralor, se atreve a suspender a uno solo de mis funcionarios, vamos a recurrir a las vías de hecho, porque a Cartagena se le respeta, no joda. Las fuertes declaraciones por parte del alcalde se dieron a través de un en vivo en las redes sociales de la alcaldía distrital. En Bucaramanga se hizo pública una denuncia de presunto abuso sexual por parte de un entrenador a jóvenes atletas. Me lesioné la espalda y él me masajeaba, pero hubo unas veces que él se pasaba, que me bajaba la licra y los calzones y me masajeaba las nalgas, era tocarme, era súper fastidioso. Este es uno de los testimonios de las atletas víctimas del presunto acoso sexual de su entrenador, presentado hoy ante la Fiscalía en Bucaramanga. Porque es que cuando yo entre el temor y las amenazas, decidieron denunciarlo. Como esto queda entre los dos, si digamos esto sale, se jode todo. El escándalo ha generado conmoción y rechazo nacional, pero también muchas voces de respaldo. Ni el presidente de la Liga Deportiva ni el entrenador acusado le dieron la cara a este medio. Se espera ahora el pronunciamiento de la Fiscalía tras las investigaciones. 3 hombres y una mujer fueron asesinados en el municipio Santo Domingo, nordeste antioqueño. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, este hecho violento se presentó durante la madrugada en la vereda Las Beatrices, a 1 hora del casco urbano de Santo Domingo. Las autoridades investigan las razones de este hecho. Sigue disparado el precio del petróleo y se asoma a los $100 el barril. Crecen los ingresos fiscales del país. El precio del petróleo vuelve a ser protagonista en el mercado internacional, donde su cotización alcanza históricos de los últimos 7 años, acercándose a niveles de los $90. Este miércoles el crudo se ubicó en $88,20 el barril frente al cierre anterior de $88,14. La tendencia se da por las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania,
además de una menor producción de países como Nigeria y Angola. La demanda continúa creciendo, a que la oferta sigue rezagada, en especial porque algunos países no han logrado introducir los barriles que tenían previstos. Y la demanda continúa creciendo porque el impacto de Omicron sobre la misma pues no fue el esperado. Desde enero del año pasado la cotización viene marcando una tendencia alcista desde $55 el barril, pasando a $72 en junio para cerrar en 2021 en $80. En lo corrido de 2022 ya supera los $88 el barril. Por cada dólar que sube el precio del petróleo se incrementan los ingresos para el Estado en 400.000 millones de pesos. Los precios también reaniman la inversión exploratoria. Impulsaría proyectos exploratorios, sísmica, nuevos pozos, más actividad de taladros, incremento de producción y en consecuencia jalonar el desarrollo regional sostenible. La tendencia se mantendría en próximas semanas. Y también subió el precio del café, que se mantiene en niveles históricos. La cotización del café se mantiene en máximos históricos y este miércoles en la bolsa de Nueva York subió a $2.44 la libra. Frente a enero del año pasado se registra un alza de 95,2% cuando estaba en $1.25 la libra. La Federación Nacional de Cafeteros señala que la tendencia dependerá de los nuevos datos de Brasil como primer productor mundial. Brasil debe publicar sus primeros estimativos de la cosecha de este año, que creemos que deben estar entre 60 y 65 millones de sacos, pues que es una cosecha, aunque ya recuperada, baja con relación a las necesidades mundiales, lo que le hace a uno prever pues que la bolsa no cambie sustancialmente sus niveles de precio. El precio interno, que a finales de 2020 estaba en $1.054.000, subió en enero de 2021 a $1.073.000, pasando en octubre a $1.805.000. Al cierre del año pasado totalizó $2.205.000 y en enero del presente año la carga ya subió a los $2.215.000. El valor de la cosecha podría estar sobre los 12 billones de pesos. La producción cafetera está sobre los 12.6 millones de sacos. Esta noche el Ministerio del Trabajo aumentó a $250.000 el subsidio que entrega a las empresas por cada nuevo empleado joven contratado. Desde mañana se abrirá una nueva convocatoria para postularse a este beneficio. A partir de mañana y hasta el jueves de la próxima semana, las empresas que han vinculado nuevos trabajadores en los últimos 2 meses podrán postularse para recibir los subsidios que ofrece el Ministerio del Trabajo por la generación de nuevos empleos. Empleadores, postúlense entre el 20 y el 27 de enero a los incentivos que otorga el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo. Las 2 últimas nóminas del año 2021. La ampliación de la nómina que se ha hecho desde abril del año pasado permite recibir estos incentivos. Las empresas que han vinculado nuevos trabajadores desde noviembre podrán recibir 25% de un salario mínimo por la contratación de cada trabajador entre 18 y 28 años, 15% de un mínimo a quienes vincularon mujeres mayores de 28 años y 10% del mínimo por hombres mayores de 28 años. Estamos viviendo una revolución social en la vivienda. Eso fue lo que dijo esta noche la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Sandra Forero. Esta noche en la Casa de Nariño el presidente Iván Duque y el ministro de Vivienda presentaron los resultados de la construcción y venta de vivienda en Colombia, especialmente las de interés social. Tanto el gobierno como el gremio de los constructores aseguran que el país está viviendo una verdadera revolución social en vivienda. Una revolución social que está basada en los hechos, porque las cifras hablan por sí solas, en la confianza, porque eso es lo que se ha logrado desde los hogares colombianos y desde el empresariado y desde el gobierno, y desde la continuidad, que es la necesidad que tenemos para que más hogares colombianos accedan a una vivienda. Las cifras son históricas. El año pasado lo cerramos con 168.000 iniciaciones, 250.000 ventas, y este año vamos a crecer y a duplicar la demanda de subsidios. El presidente Duque destacó que el sector de la construcción no se dejó doblegar por la pandemia y fue uno de los impulsores del crecimiento económico. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.582 puntos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más subió, con una valorización de 22,92% a 7 pesos con 99 centavos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 2,77% a 846 pesos con 90 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 72.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,50% a 36.180 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.003 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.530 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 44 centavos. El azúcar se transó en 19,9 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $85 con 57 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $88 con 20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.990 pesos.